la gente generalmente cree que todavía en una cuestión tecnológica, China está bastante lejos de Estados Unidos, es decir, que le hace falta todavía para alcanzar a Estados Unidos. Ponen a Estados Unidos acá y a China acá. En materia de ciberseguridad, ¿esa percepción es correcta o es errónea? ¿Están así o cada vez están más así? No, cada vez esa brecha en términos de ciberseguridad se está reduciendo. Principalmente el enfoque de ciberseguridad chino fue cambiando en el sentido de que parte de una posición asimétrica. Y entonces las primeras acciones tenían un carácter mucho de espionaje y de sabotaje. Es decir, en el espionaje entraban primero, a veces para probar la capacidad precisamente de protección que otras redes podían tener, principalmente las de carácter militar o las de carácter gubernamental. También de espionaje, en ocasiones para conocer pues, los puntos débiles, e incluso eso se habla, bueno, mucho desde la temática de la privacidad digital. Es decir, sobre todo es que a partir de 2010 se nos hizo que cambiáramos nuestra percepción global de la de privacidad. En su momento Zuckerberg dijo que la privacidad era un valor obsoleto. Y entonces cuando decimos que algo es obsoleto, quiere decir que es anacrónico, que está fuera de la temporalidad y que incluso puede ser ridículo aplicarlo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo siempre les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿realmente es obsoleta la privacidad? Entonces pídanle a todos, todo el salón de clases que vaya con ustedes y les acompañe el sanitario, a ver si realmente la privacidad deja de ser algo obsoleto. En realidad no, eso nos han hecho pensar para que nosotros cedamos de manera sin tapujos muchas de nuestra información. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque conociendo las partes pues más íntimas de nuestra personalidad, podemos, si tú conoces a cabalidad algo muy íntimo de una persona, puedes, si eres alguien bueno, pues puedes ayudarle, pero si eres alguien pues con intenciones maliciosas, pues puedes perjudicarle muchas veces. Entonces, en ese sentido, también el espionaje en términos gubernamentales tenía esta idea, sobre todo para manejar en términos de negociación a ciertos puntos o a saber dónde apretar las tuercas en términos de negociación. Es por eso que vimos incursiones, por ejemplo, del gobierno chino a la Oficina General de Información de funcionarias y funcionarios. Es decir, conocían pues cuánto ganaban, dónde vivían, quiénes eran sus esposas, sus hijos, a qué escuela iban sus hijos, etcétera, etcétera. Pero no solamente es que el gobierno chino lo haga, el gobierno estadounidense, incluso eso lo vimos con las revelaciones de Snowden 2013, que había una gran cantidad de información y que se activaban muchas cosas. Entonces, no solamente era información de carácter público de esos personajes, quizás eh, presidentas, ministras, embajadoras, sino también pues de sus familiares. Y entonces podían ahí apretar las tuercas y pues también manipular las negociaciones. Entonces, en ese caso, fue uno de los primeros enfoques de la utilización de ciberseguridad en China. Después ha cambiado, es decir, ahora ha tenido sobre todo una posición más de defensa en términos de protegerse, sobre todo porque vieron la vulnerabilidad que eso puede generar. Y entonces ahora ha equilibrado también mucho en función también de que ha apoyado a muchas compañías y esas compañías también trabajan a la par con el gobierno para desarrollar esquemas de protección de la información, lo cual también, como dice ahí el artículo, pues incluso también el gobierno estadounidense lo ha llevado a cabo. Es decir, mucho de esa información es porque, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones como T-Mobile, Verizon, AT&T, se dieron ante, en algún momento mencionaban que porque había una orden judicial, pero muchas veces se hizo sin orden judicial, mucha extracción de datos a partir de eso. También a partir de las redes sociales, a partir también de empresas como Google y todas sus subsidiarias en términos de toda la capacidad que tiene en términos de la integración, como el correo electrónico, el almacenamiento en nube, y son datos que se han ido reconstruyendo. En ocasiones
Bueno, la justificación era que era una estrategia para combatir al terrorismo y para anticipar también algunos datos de seguridad nacional. Sin embargo, se han utilizado también para otro tipo de propósitos. Entonces, vemos que sí se ha equilibrado bastante. Sobre todo es que en un primer enfoque el gobierno chino consideraba que la ciberseguridad era un punto de equilibración en términos de las capacidades materiales que tenía con Estados Unidos y que entonces en esa confrontación asimétrica, sobre todo identificando que mucha de la operación del ejército estadounidense se lleva a cabo por redes electrónicas. Entonces lo que quería era interrumpir esas operaciones. Y entonces pausar esas operaciones llevaría a poder llevar a cabo ataques sorpresa o ataques estratégicos sorpresa. Un poquito como la estrategia que llevó a cabo incluso el Vietcong en la guerra de Vietnam, pero bajo otra dimensión. Como una guerra de guerrillas aplicada, pero en el entorno digital. Esa era la parte estratégica. Ahora vemos que es un esquema muy similar y que se ha equilibrado bastante y que eso también nos conduce, o bueno, es una parte explicativa del por qué también se ha tipificado algunas empresas chinas como una amenaza a la seguridad nacional, principalmente Huawei, y eso nos explicaría incluso también del por qué se capturó a la directora de finanzas y general de Huawei, que Meng Wanzhou, que es hija del director general de Huawei. Entonces, y que en respuesta sí también hubo la captura de 2 ciudadanos canadienses porque se capturó en la ciudad de Vancouver, Canadá. Y que ahora, pues, para algunos, bueno, cada uno está diciendo que es un triunfo para cada una de las partes. En realidad pienso que Hubo es cambalache, ¿no? una derrota en términos para ambos por la cuestión de imagen pública. Es decir, cada uno demostró que está dispuesto a jugar sucio en el terreno de lo físico cuando lo digital no funciona. Pero en las narrativas, tanto gubernamentales de un lado y otro, se ha identificado como un triunfo diplomático en ambas partes.